Hermenéutica, clase 5, audio 3. Bueno, para que no nos perdamos dentro del bosquejo que estamos siguiendo, estamos viendo cuatro aspectos importantes del método correcto. Cuatro aspectos importantes del método correcto. Primero era investigar el trasfondo histórico. El segundo era la interpretación de las palabras. Este segundo punto tenía muchos subpuntos. Y nos faltan dos. Nos faltan dos de estos cuatro puntos principales. Entonces, el tercero es la importancia de los pasajes paralelos y el cuarto es conocer el propósito, el plan y las limitaciones de cada libro de la Biblia. Así que vamos a hablar ahora de la importancia de los pasajes paralelos. Hay tres tipos de paralelos, de pasajes paralelos. Tres tipos de pasajes paralelos. Paralelos de palabras, paralelos de ideas y paralelos de enseñanzas. Lo voy a repetir. Paralelos de palabras, paralelos de ideas y paralelos de enseñanzas. Cuando hablamos de paralelos de palabras, estamos hablando de consultar todos los textos en donde aparece la misma palabra. Todos los textos en donde aparece la misma palabra. Este es un estudio que a mí me encanta hacer, que es bastante fácil de hacer, que se puede hacer con una concordancia. Y es cuando vos estás estudiando un tema en particular, vamos a suponer que el tema que estás estudiando, a ver, podría ser, por ejemplo, la oración. Entonces, eh, hay varias maneras de estudiar el tema y una de las maneras es meternos adentro de la palabra oración, como si le pusiéramos una lupa o un microscopio a la palabra oración. ¿Sí? Si el texto que estamos leyendo o estudiando fuera un bosque, diríamos que la palabra es un árbol, es el árbol. Y el estudio de palabras sería como agarrar ese árbol, abrirlo al medio, mirar la madera adentro, los anillos, mirar las hojas de ese árbol, cuántas hojas tiene, contar las hojas, contar las ramas. Bueno, eso sería un poco el estudio de palabra. El estudio de palabra es entonces estudiar la aparición o el uso que se hace de una palabra, de una misma palabra, a lo largo de toda la escritura. Es un estudio muy gratificante, muy enriquecedor. Eh, y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, en Éxodo 34, 7, 6 y 7, habla, Dios se aparece a Moisés y Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, no podrás ver mi gloria porque no me verá hombre y vivirá, pero podrás ver mis espaldas. Y Moisés se esconde en el hueco de una peña y se escucha pasar y se escucha una voz que dice, Dios grande y temible, que hace misericordia por mil generaciones, que visita el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. Eh, bueno, y esa expresión, esa proclama del carácter de Dios, el Dios de misericordioso y justo, utiliza tres palabras ahí. Utiliza la palabra pecado, iniquidad y rebelión, que visita el pecado, la iniquidad y la rebelión. Ahí hay tres palabras diferentes para decir lo mismo, hay tres palabras para decir pecado. Pero qué interesante si hacemos un estudio de palabras, si nos metemos, como dijimos, dejamos el bosque por un momento y nos metemos en el árbol, aquí tenemos tres árboles. Entonces en la primera palabra, pecado, buscamos la palabra en hebreo, en el original, y buscamos todas las apariciones, todas las veces que aparece la palabra pecado en la escritura. Ahí la palabra pecado es abón o awón, eh, y simplemente haciendo una búsqueda podemos encontrar todas las apariciones de esa palabra abón en el Antiguo Testamento. Obviamente no la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eh, y así podríamos hacer con cada una de las tres palabras. Y de esa forma lo que lograríamos es diferenciar qué significa cada una.
Porque si uno está leyendo un pasaje y dice pecado, transgresión, rebelión, pareciera que es todo lo mismo, pareciera que las tres cosas son la misma cosa, pero en realidad no son la misma cosa, no son la misma cosa. Este, una de las palabras puede referirse al acto externo de pecar, mientras que la otra puede referirse a la intención interna, interior de pecar. Otra puede referirse a la rebelión. Bueno, no les voy a revelar nada al respecto, pero es un estudio interesante para hacer. Viendo todas las veces que aparece la palabra en la escritura y leyendo todos los contextos de cada una de las veces que aparece, nos damos cuenta de cómo se usa esa palabra y qué es lo que significa. Este es solo un pequeño ejemplo de lo que sería el estudio de palabras, el paralelo, los pasajes paralelos de palabras. Podemos, por ejemplo, buscar la palabra misterio, ahí que ya habíamos visto en Efesios capítulo 3, que Pablo habla del misterio de Dios. Podríamos buscar en toda la Biblia todas las veces que aparece la palabra misterio, que no son muchas, y podremos ver cómo se usa. Podemos hacer lo mismo con la palabra evangelio, o con la palabra condenación. Bueno, y hay dos maneras de hacerlo. Una manera es hacerlo en castellano y la otra manera es hacerlo en el idioma original. Si lo hacemos en castellano, también el resultado va a ser productivo. Si por ejemplo buscamos la palabra pecado, todas las veces que aparece la palabra pecado, por supuesto que vamos a llegar a resultados provechosos. Pero si lo hacemos en el original, va a ser más exacto porque vamos a poder diferenciar entre distintas palabras en el original que pueden traducirse pecado de la misma manera en castellano. Así que la importancia de los pasajes paralelos. Dijimos que hay tres tipos de pasajes paralelos. Los paralelos de palabras, los paralelos de ideas y los paralelos de enseñanza. Vamos a ver un poquito el segundo tipo, que es el paralelo de ideas. A veces para comprender de forma correcta la enseñanza de un texto determinado, se consultan no solamente las palabras paralelas, sino también enseñanzas, narraciones o pasajes aclaratorios que se relacionan con el texto oscuro. Estos textos se llaman paralelos de ideas. Es muy parecido al concepto anterior, solo que eh, se trata de pasajes en los que se está utilizando la misma idea, no solamente la misma palabra. Porque a veces puede usarse la palabra, pero está hablando de una idea completamente diferente. Vamos a ir a un ejemplo muy, pero muy bueno. Resulta que en Mateo 16, 18, el Señor Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, hijo de Simón, hijo de Jonás, bueno, hijo de Jonás, perdón. Porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le está diciendo a Pedro que él es Pedro. Pedro significa piedra. Y luego le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya sabemos todos lo que ha pasado con ese texto y lo que los católicos dicen de ese texto, que en ese momento Jesús, el Señor, lo nombró a Pedro el primer papa. Y a partir de ese momento, sobre Pedro se iba a edificar la iglesia de Cristo. Bueno, es difícil realmente refutar esa interpretación si solamente nos basamos en ese texto, aisladamente. Una de las formas de hacerlo es diferenciar entre roca y piedra, porque son palabras diferentes. Yo te digo que tú eres Pedro, Petros en griego, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Sí, la palabra Petra y Petros son muy parecidas, tienen la misma raíz. Pero hay una forma de refutar la idea simplemente estudiando los paralelos de ideas en otros pasajes. Les invito a que busquemos, si tienen sus Biblias ahí a mano, a que busquemos los pasajes paralelos donde la misma idea se repite. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Hay por lo menos 5 pasajes que podemos encontrar que hablan de la piedra fundacional de la iglesia. El primero es Hechos 4, 11 y 12. Y dice así: Este Jesús es la piedra
rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra, rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra fundamental o piedra fundacional del edificio. El segundo texto, Mateo 21, 42 al 44. Mateo 21, 42 al 44. El mismo Jesús le dice a los fariseos: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y acá tenemos al mismo Señor utilizando ese texto del Antiguo Testamento, que era como una profecía del Antiguo Testamento, donde se habla de la piedra que desecharon los edificadores, en este caso los sabios, los conocedores de la edificación, los maestros de la ley, los líderes de Israel, desecharon a Cristo, pero Dios le ha hecho cabeza del ángulo. El tercer pasaje que podemos encontrar es Efesios 2:20. Efesios 2:20, y el apóstol Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo vuelvo a leer. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo, según el apóstol Pablo en Efesios, según Lucas, el escritor de Hechos, y según el mismo Señor que utilizó el texto cuando lo estaban rechazando a él mismo. El cuarto pasaje lo encontramos en 1 Corintios 3, 10 y 11, donde dice así: conforme a la gracia que Dios me ha sido, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 10 y 11 habla de edificar, habla de un edificio y habla del fundamento, y nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Por último, 1 Pedro, el propio apóstol Pedro, que fue nombrado primer papa, según algunos creen, él mismo va a dar testimonio y va a decir, en 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Como pueden ver acá, no aparece piedra del ángulo, no aparece roca, no aparece las mismas palabras, pero aparece, dice, desechada ciertamente por los hombres. No dice edificadores, pero dice desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es el mismo concepto, es la misma idea de la piedra que rechazaron, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y acá el mismo Pedro dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Así que tenemos 5 textos donde la misma idea, no las mismas palabras exactas, pero la misma, bastante parecida a las palabras, pero es la misma idea de la piedra fundamental o la piedra angular sobre la cual se construye la iglesia. Así que paralelos de ideas. Hablamos primero de paralelos de palabras, luego paralelos de ideas. Ahora vamos a hablar de paralelos de enseñanzas.